¿Qué tal, amigos y amigas de Viajando en el Tiempo? Muy bienvenidos a una nueva edición de este maravilloso programa. Vamos a acompañarlos como siempre en esta tarde de día sábado. Como pueden ver, las dos damas de hierro no están, están de vacaciones de hecho, merecidas vacaciones. Pero tengo un gran invitado, como siempre, ya es parte de la casa, ¿cierto? Exacto. El gran Guillermo González, que además está a puertas de convertirse en padre. Así Exacto, que, esperando al primogénito, ¿no? ¿qué tal, Pero Guillermo? ¿Todo bien? muy bien, entretenido, ¿no? Hoy día vamos a poder hablar de esos temas que conversamos nosotros de sobremesa, ¿no? Aprovechamos la excusa de los viajes Para venir a sabotear. Exacto, ¿no? Pero no, yo creo que hoy día traemos un tema bueno, ¿no? Sí, Traemos un personaje bueno. Eso te iba a decir. Yo creo que vamos a hablar hoy de Juliano el Apóstata, también conocido como Juliano II, Juliano el Filósofo. Va a ser el último emperador de la dinastía constantiniana. Estamos hablando de la época de mediados del siglo IV después de Cristo, año 360. Pero vale la pena hacer todo un preámbulo, ¿cierto? Porque mucha gente está familiarizada con este personaje, uno de los personajes más, yo te diría que controvertido, fascinante, para mucha gente repelente, ¿cierto? O sea, se llama el apóstata, ¿no? Y en un mundo secular como el nuestro, la palabra suena muy fuerte, ¿no? Exacto. Es como, incluso aunque no sepamos qué significa, ¿no? y cuál es la profundidad del significado, pasó a la historia como un apóstata, ¿no? Era un personaje bastante más complejo que eso, ¿no? Es que eso te iba a decir, que esto es lo interesante de Juliano, es que se puede analizar en una serie de capas o aristas distintas, ¿cierto? El estratega militar, el filósofo, su vida personal desde el punto de vista como vengativo que él tenía. O sea, exacto, es una historia fascinante como su historia personal. Tú mismo partiste diciendo, ¿no? De la dinastía constantiniana, en su sangre corre sangre de Constantino el Grande, ¿no? Claro. ¿Qué significaba eso en el siglo IV? En el fondo... Y además en una época de pleno cambio entre el paganismo y el cristianismo. Exacto, ¿no? O sea... Y no sé si tú sabías, pero una de las cosas más interesantes de Juliano es que es quizá después de, yo te diría que el mismo Julio César o quizá San Agustín, es de las pocas personas que hemos recibido de su propia pluma una cantidad de escritos gigantescos. O sea, es de los pocos personajes que se puede remontar hacia 2000 años al pasado para hacer casi que un psicoanálisis de él. Exacto, habla incluso en primera persona, tiene juicios respecto a su historia personal, ¿no? Era un personaje que por eso también es muy curioso, ¿no? Porque de alguna manera va a ser aislado, diríamos así, del contexto rápido, ¿no? Como esos flujos de la historia que están pasando en un periodo de 100 años. El mundo romano ha cambiado de manera radical, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo, pero por ejemplo hay ciertos procesos de más largo aliento que pareciera ser que también hay que leer, ¿no? El mundo bárbaro entra o permea las fronteras, que bueno, eso siempre fue permeable, pero ahora está entrando, ¿no? Yo te diría que hay tres grandes cambios en esta época. Como bien dices tú, justamente el mundo antiguo ya deja de ser la cuenca del Mediterráneo. Se expande justamente ahora a este mundo que podríamos llamar de la Magna Germania, ¿cierto? Aparte de eso, como mencionamos antes, tenemos este gran cambio de paradigma del paganismo al cristianismo. Exacto. Y por otra parte, cambia la forma en que funciona, en que se percibe y en que se autopercibe la corte imperial, ¿cierto? Pasamos de una suerte de emperador cercano, humano, a una cosa más oriental, a un emperador más, podríamos llamar como del absolutismo, ¿cierto? Como señalado por ahora este único Dios. Pensemos nomás en la estatua de Constantino,
que es monumental. Sí, Si claro. uno piensa en el estándar clásico de Augusto, o sea, en su momento originario, diríamos, esta famosa estatua militar, La de ¿no? Prima Porta, pero que además es Exacto. casi tamaño natural. Exacto, ¿no? Y vemos acá una cosa megalítica, Sí. ¿no? Monumental. eh, Rápidamente se asoció a lo oriental, ¿no? En la medida también que el imperio como que se descentra, ¿no? Exacto. Avanza como hacia el imperio, hacia el Mediterráneo oriental. eh, en Italia están pasando otras cosas también. Pero es un mundo, ¿no?, que está muy, muy distinto. Diríamos, eh, es un mundo que tiene mucha conciencia de que habita el imperio, Mm. ¿no? Y que es heredera de esa historia, ¿no? Diríamos, tienen tanta conciencia como nosotros de los romanos. Ellos hablan de esos romanos de Exacto, la época de Julio ¿cierto? César. Qué buen punto, ¿no? Porque uno cuando habla de la antigua Roma piensa en algo súper monolítico, pero en realidad son casi 1000 años de historia Exacto. que no tienen nada que ver la Roma republicana con esta Roma del siglo IV. O sea, es como que comparáramos Stonehenge con el Renacimiento prácticamente, Exacto, ¿cierto? ¿no? Una persona como Juliano ya pensaba en la Roma clásica, decía. Está esa Exacto, Roma y era un está la romántico, nuestra. y eso es lo que vamos a hablar hoy, Claro. ¿cierto? Él tal vez fue el primer romántico, de alguna Exacto. otra manera. Era un hombre joven, además, le pasan cosas que para nosotros serían muy, muy tempranas. Y Le bueno, pasan cosas muy humanas que son raras en personajes tan importantes, o por lo menos en las biografías de personajes tan importantes. exacto, ¿no? Y tenemos, estamos hablando que en un periodo de 100 años, a mí una de las cosas que me fascina es eso, ¿no? En un periodo de 100 años, tú pasas de 40.000 cristianos, que son unas especies de sectas, medias informes para los grandes cronistas de la época, ¿no? Hay juicios muy, muy extraños, ¿no?, hacia ellos, más bien es extrañeza lo que generan. Y extrañeza entre ellos mismos, las Sí. diferentes formas de pensar, ¿cierto? Incluso las diferencias regionales, Exacto. la relación con el judaísmo originario, hay todo un debate ahí, ¿no?, de cómo se expandió ese primer cristianismo, sus propios símbolos, ¿no? Y en un periodo de 100 años tenemos casi 6 millones de cristianos dentro del imperio, y por lo tanto también se vuelve un mundo abiertamente visible, ¿no?, el cristianismo. Entonces siempre pienso que eso también va a contrapelo de lo que está pasando en el poder en Roma, ¿no? Habíamos dicho, ¿no?, cambia la corte, hay una orientalización, ¿no? Pero también la familia de Constantino, ¿no? Es una familia también que representa muy bien la transición hacia el cristianismo. Sí, sí, se Muchos puede ser- herederos de él se van a bautizar al final de sus vidas también, o sea, no son cristianos, pese a que son protectores, ¿no?, de las iglesias. No, y además adquiere una cosa que no veíamos, yo te diría que prácticamente desde la dinastía Julio-Claudia, que justamente se pone dinástica la corte. Y diríamos que particularmente endogámica, Claro, ¿no? por eso te digo, o sea, es una regresión un poco a lo que establece Augusto en torno a formar una dinastía, Claro. pero al mismo tiempo se pone también telenovelesca, ¿cierto? Exacto. Y ahí me gustaría ahondar un poco y contarle a la gente, ¿cierto?, quién es este Juliano el Apóstata, porque llega Constantino al poder, ¿cierto? Se podría decir que tanto consciente o inconscientemente deshace la estructura de la tetrarquía formada por Diocleciano, de separar el poder en 4, tanto territorial como administrativamente, ¿cierto? Mira, y a mí, perdona que me detenga en esto, pero poco para contar, ¿no? Roma ya había entrado en una especie de policentrismo, ¿no?, de poderes, ¿no? Ya pareciera ser que el momento constitucional romano había cambiado, se entendía que podían haber Augustos y Césares, que los herederos podían separar, diríamos, patrimonialmente el imperio. Es que hay varias Romas ya. Exacto, A partir ¿no? del siglo III vamos a ver que el enemigo más poderoso con el que le tocó enfrentarse a Roma fue la misma Roma. Exacto. En estos cismas que vemos el Imperio Galo-Romano, el Reino de Palmira, ¿cierto? Los diferentes usurpadores. Y de hecho, cada gran personaje de esta época, ¿no? Constantino de alguna manera viene a renovar esto, dice, bueno, yo ahora soy una especie de nuevo Augusto, ¿no? Una figura, digamos, magnética, ¿no? Lo que sí no lo hace desde un punto de vista práctico. Yo siempre he pensado, porque si fuese así, él también debiese haber nombrado un heredero. Exacto, no, Y está no, claro que aquí estamos hablando, ¿cierto?, de un tipo
egocéntrico, absolutamente megalomaníaco. Bueno, y casi todos se constituyen frente a una decisión del imperio. O sea, por ejemplo, Magencio, Constantino, es decir, después está otro, ahí ya me confundo con los nombres, está Magnencio en la Galia. Empiezan a aparecer estos líderes que se autoproclaman césares en provincia. Las provincias se están desmembrando porque están entrando por la frontera los bárbaros. Pero de alguna manera se erigen, ¿no? Ahora nuevamente como estos personajes, incluso ya podemos hablar de la era de ellos, ¿no? Como que un poco ya empezamos de nuevo a retomar la historia de Roma en base a estos personajes, ¿no? Por lo tanto, partamos de la base que esto es una familia donde la primacía claro, de por carácter supuesto. es una cosa que es muy importante. O sea, aquí estamos hablando no solamente del derecho a gobernar desde un punto de vista sanguíneo, sino que también un derecho de fuerza, ¿cierto? Exacto. Y eso lo vamos a ver instaurado, pero que justamente Constantino va a intentar ponerle un punto final a eso, ¿ya? Y Constantino, luego de haber hecho todo lo que hizo, ¿cierto? La gran, digamos, introducción y oficialización del cristianismo en el imperio, la fundación de Constantinopla, etcétera, se quiere embarcar en una gran campaña contra este imperio persa sasánida, ¿cierto? El enemigo quizá más formidable que le va a tocar enfrentar a Roma en toda su historia desde los cartagineses, como nación única, ¿cierto? Exacto. Y va a ser ahí que va a morir ya, ¿cierto? De edad no avanzada, pero una edad, ¿cierto? Que era común morir en esa época, dentro de sus 60 años. Y queda este planteamiento en blanco de cómo va a ser la sucesión, porque él nunca lo dejó bien planteado. Sí. Lo que sí había nombrado césares o sucesores a sus 3 hijos naturales, a sus 2 medio hermanos, Exacto. hijos de su padre Constancio con Teodora, y a los niños de estos medios hermanos también tenían derechos, ¿cierto?, regales. O sea, toda la familia extensa, diríamos. Exacto. Y había, de alguna u otra manera, un puzzle un poquito armado de quién se quedaba con qué, no después de la muerte, sino que en los cargos oficiales que ellos funcionaban en ese minuto con Constantino en vida. Porque Constantino nunca nombró a uno de sus hijos o parientes como coaugusto. Exacto. Siempre fueron inferiores. La cosa es que Constantino muere y por supuesto que los hijos de Constantino, ¿cierto? Constantino II, Constancio II y Constante. Esto es muy complejo, Sí. hay que Esto- advertir es que a la no- gente, ¿no? No, pero es que no lo podemos aburrir con nombres, es cierto. La cosa es que deciden purgar un poquito estas líneas sucesorias y los medios hermanos y sus primos los sacan para afuera. Hay una obsesión, de hecho, megalomaníaca en esta familia de que cualquier liderazgo que empieza a aflorar es una amenaza, ¿no? Claro. No es como en la época de la dinastía Julia, ¿no? O sea, Sí, absolutamente. todos son todo líder militar, todo líder provincial es una amenaza, ¿no? Es que, y no deja de ser cierta, porque piensa tú que en realidad en la época de la dinastía Julio-Claudia, el concepto de la usurpación todavía no estaba claro, porque tampoco estaba claro el concepto de la figura imperial. Claro. Pero acá ya llevamos 2 siglos de usurpaciones, pero sin parar. Entonces, cualquier mosca que vuela, se huele la usurpación. Exacto. Entonces, estos tipos están paranoicos. Están paranoicos entre ellos mismos, entre hermanos. Vamos a ver cómo se odian entre hermanos. La cosa es que uno de los que mueren en esta purga, ¿cierto? Uno de los medio hermanos de Constantino es el padre de Juliano. Y por alguna razón que se desconoce, Juliano lo dejan con vida. Tal vez porque en esa época era un niño de 5 años. Exacto. Algunos dicen que el obispo de Nicomedia de alguna manera intervino, aseguró de que iba a tomar los hábitos. Una de las cosas, cierto, que hizo que quizás este niño también se salvara es como un poco recuerda la figura de Claudio en la dinastía, Exacto. ¿cierto? Julio Claudia, que es como nadie daba un peso por él. Lo encontraban medio pajarón, como que se dedicaba a los libros, parece que era medio flacucho, chiquitito, como que desgarbado. Entonces dijeron, De hecho, cuando lo empiezan a fichar para el poder, ¿no? Se dice que se le describió con la belleza de los constantinos, pero con un estilo flaco y desgarbado que no era propio de la familia, ¿no? Había gente mucho más interesante alrededor. Es un personaje además que me fascina porque desde la infancia, bueno, es huérfano, necesita de la protección de poderosos, ¿no? Para poder seguir estando. Es huérfano
viviendo de alguna u otra manera bajo el alero y en la corte, independiente que esté quizá removido geográficamente de los asesinos de sus padres. Exacto. Eso, es cautivo de alguna manera de ellos, ¿no? Recuerda a Calígula también en ese sentido. También, ¿no? Que claro, Calígula no es importante en sí mismo al comienzo, sino que el que es importante es el liderazgo de su padre, ¿no? Y, bueno, acá sucede algo similar, y diríamos que en ese momento parte del poder que hay, ¿no? En la Roma, en este caso oriental, ¿no? Parte a Nicomedia, Asia Menor, son los obispos, ¿no? Son los titulares de las diócesis cristianas, ¿no? Que son generalmente autoridades porque, bueno, son personas formadas dentro de la élite intelectual del imperio y además que adhieren a estas nuevas iglesias cristianas que están protegidas por el emperador, ¿no? Y que empiezan a alcanzar patrimonio, empiezan a crecer, pero también en un momento con su medio hermano, ¿no? Que son de alguna manera estos primos que eventualmente están en la línea sucesoria, ¿no? Son enviados a Capadocia, ¿no? A unas especies de montañas donde... Sí, como un monasterio. Yo creo que ahí empieza a germinar el odio, porque yo creo que es correcto definirlo como odio lo que sentía Juliano contra el cristianismo. O sea, sí. Porque no solamente hay una aversión filosófica, ¿cierto? Y religiosa en la que él hace justamente la negación del cristianismo, sino que hay un odio que nace de que de alguna u otra forma la familia de Constantino representa el cristianismo. Exacto, ¿no? Entonces, son los protectores y además muchos de sus obispos van a ser como agentes en la vida de él, del poder imperial. Exacto. De alguna manera. Yo creo que él ve en la destrucción del cristianismo, una venganza contra los asesinos de su padre, ¿cierto? Los responsables de su exilio, de su infancia, y al mismo tiempo un viaje, una odisea en contra de esta nueva filosofía que para él y para muchos de la época atenta contra, ¿cierto? Los estatutos, los cánones básicos de el ideal moral del mundo clásico. Exacto, un ideal que ya posiblemente para el siglo IV no existe en la fuerza. De hecho, una de las cosas interesantes de la vida de Juliano es que cuando él es emperador no se conoce el boato, no se conoce las formas, ¿no? Diríamos los procesos formales de los antiguos cultos no paganos. Claro. El paganismo es una especie como de gran imagen romántica, ¿no? Que circula dentro de la élite del imperio. Y además que la vida de Juliano es muy curiosa porque lo mandan a Capadocia, a unas montañas areniscas, ¿no? Con cedros y con pinos, ¿no? A lo lejos, en medio de un monasterio que no tenía jardines, ¿no? Bajo la tutela del obispo de Nicomedia. Que debe haber sido un viejo insoportable. Exacto, y en paralelo, esto es como el final de la tierra de los partos, ¿no? Donde Dios se había olvidado de alguna manera. Hay ciudades como Pérgamo, hay centros turísticos, diríamos, en esta época como Atenas, claro, ¿no? Que son de peregrinación intelectual. O sea, estamos hablando de un mundo en el que, de alguna manera, los filósofos, los rétor, ¿no? Gente como después San Agustín de Hipona, por ejemplo, van a formarse en este mundo, peregrinan a ciudades del oriente mediterráneo porque, bueno, es donde está la academia. Exacto. Es donde están las estatuas y ya se empieza a pensar el arte de Praxíteles, ¿no? Se empieza a hablar de un mundo helénico. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que es algo que es muy interesante, es que en esta época nace una corriente filosófica que acomoda tanto a los cristianos como a los paganos, que es el neoplatonismo, ¿cierto? Exacto. Y eso es interesante porque esa, de alguna manera, hace que los cristianos no aborrezcan el clasicismo, sino que también lo empiecen a admirar, sobre todo los grandes pensadores. Claro, hay elementos, ¿no? Que son, diríamos, que ponen en tensión las grandes fuerzas, diríamos, espirituales de la época, ¿no? O sea, por un lado, Juliano se tiene que formar con, diríamos, lo mejor del episcopado oriental. Claro. El oriente reconoce estos lugares, ¿no? Hoy día lo que nos queda de esas grandes ciudades de Asia Menor era más bien esta época, ¿no? Esta época posclásica que de alguna manera se llenó de monumentos y referencias a este mundo clásico. Y por otra parte,
¿no? Este cristianismo, que originalmente para los romanos es una secta de Judea, que termina de alguna manera cautivando también, muy tempranamente, en la época que el cristianismo era minoritario, diríamos, a intelectuales, ¿no? Del imperio, Exacto. pero que pasan a ser de alguna manera parias, ¿no? De estas élites, y ahora ya están ocupando un lugar más central en la vida del poder. Juliano tiene esa tensión también y la Exacto. identifica muy rápidamente. O sea, por neoplatónico de alguna manera, en vez de acercarse al cristianismo, que pudo haber sido una de las vías como en Agustín, ¿no? Más bien termina admirando este pasado helénico. Lo curioso es que igual termina llegando a una suerte de monoteísmo con el tema del sol invicto, ¿cierto? Claro, no, porque bueno, Es que ya iba para allá, o sea, el imperio ya iba filosóficamente y desde un punto de vista como que era inevitable que terminara en eso, en esta... yo creo que el politeísmo de la antigüedad giraba en torno también a este caleidoscopio cultural que existía. Exacto. Y a medida que se va ¿cierto? Haciendo como homogéneo y monolítico el concepto del mundo romano, tiene que existir también una fuerza ideológica como unificadora. Exacto. Y empiezan a nacer estos cultos más monoteístas. Pero antes de continuar, quiero que tengas esa idea en mente para, Perfecto, después de esta breve pausa, continuar con nuestro tema. Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, junto al gran Guillermo González, hablando sobre uno de los personajes más icónicos, ¿cierto?, de la antigüedad, que es Juliano el Apóstata, este emperador que desafió a Dios. Exacto, ¿no? Además, es muy raro que haya desafiado a la iglesia, diríamos, imperial en su momento, al episcopado, que estaba protegido por el imperio, pensando que podía estar, ¿no?, en la línea sucesoria, ¿no? Más bien uno piensa que un político es pragmático y se adecúa al estándar del poder. Pero recuerda que nunca sacó a la luz todo esto hasta que fue nombrado justamente Augusto. O sea, habían Exacto. algunos atisbos. Bueno, su entrada en política siempre va a ser así, ¿no? Muy, muy paulatina. O sea, y su entrada en política además va a ser a contrapelo de él. Eso Exacto. es lo interesante. Y ahí cabe un poco mencionar la figura quizá más clave de todo este relato. Y uno de los emperadores más longevos, importantes del mundo romano, que pasa absolutamente desapercibido, que es Constancio II. Constancio, ¿no? Que estamos entre estos dos titanes que son Constantino y Juliano. Exacto. Y entre medio está un hombre que gobernó 20 años. 20 años, ¿Verdad? que logró unificar un imperio que estaba en una guerra civil gigantesca. O sea, es un poco como lo que pasa con Antonino Pío en la época de la época dorada de los emperadores, ¿cierto?, del siglo II. Que Exacto. uno dice, tenemos a Trajano, a Marco Aurelio, a Adriano, y nadie menciona a Antonino Pío, que es quizá el emperador más, pero... O sea, es por el emperador por antonomasia, ¿cierto? Claro. Es el hombre que logró mantener el imperio, pero por eso, porque no pasó mucho en su Exacto. gobierno. Constancio logra eliminar la oposición. Juliano se dice que se mantiene en su exilio de alguna manera por intervención de su segunda mujer, Eusebia. Claro. Eusebia, además que era pariente, ¿no?, tendría simpatías, ¿no?, por los antepasados de Juliano, y además era un probable sucesor en la medida que Constancio no tuviera hijos varones. Exacto. Y eso es lo interesante, ¿cierto? Que finalmente Constancio, a pesar de haber eliminado estos linajes alternativos y directos de sus propios hermanos, empiezan a aparecer usurpadores igual, ¿cierto? Exacto. Tenemos a Magnesio, tenemos a Silvano, hasta que dice, ya, necesito un segundo para poder lidiar con esto, pero un segundo que no me vaya a cuchillar por la espalda. Exacto. Y ahí aparece este Juliano, que en realidad es una decisión muy curiosa de parte de Constancio, porque no puede haber otro factor que no sea el hecho de que era familiar, porque, como decíamos antes, nadie daba un peso por él. Exacto.
Y ahí es donde toda esta historia se torna, pero así como hollywoodense, Exacto. porque este joven que nunca había llevado, ¿cierto?, a cabo una campaña militar, no tenía entrenamiento militar, no tenía ninguna suerte de dote administrativo, nunca había ejercido una magistratura, nada. Había crecido también al alero de su medio hermano, que es el primero que naturalmente se fijan los funcionarios imperiales, Galo. Claro, ¿no? pero que dura Exacto, 2 cuartos de hora. porque no solo era un hombre fuerte, atlético, atractivo, un liderazgo interesante, terminó siendo también una persona vehemente. Sí, una suerte como de con pasiones- Demetrio Poliorcetes, así. Exacto, con pasiones desatadas, ¿no? Claro. Finalmente termina siendo parte de su ley, de alguna manera muere en estas intrigas palaciegas en Siria, y Juliano, que de alguna manera su mayor sueño hasta esta altura es, a mediados del siglo IV, leer a Plotino. Claro, ¿no? estudiar Y se- filosofía en Atenas y que nadie lo moleste. Exacto, ¿no? Ha leído a los grandes detractores del cristianismo, ¿no? Del neoplatonismo, Plotino, era fanático de Jámblico, o sea, era de alguna manera ya estaba posicionado. Apolodoro de Tiana. todo eso. Exacto, era un Apolonio, intelectual. creo que se llama, ¿no? Exacto, Petronio, no, hay varios. Era un intelectual. Tiene algo también, es gran admirador del emperador sabio, ¿no? Marco Aurelio. Claro, sí. Ha formado algo, pero efectivamente, como tú dices, jamás se formó como un Augusto. Era un teórico del mundo real. No, y estamos hablando que la dinastía propiamente tal de los Constantinos es una dinastía, diríamos incluso una especie de dictadura militar. O sea, quien tiene las huestes, quien tiene las legiones, y determinadas legiones además, es quien tiene el control, Exacto. ¿no? Además, un control que ya ni siquiera podemos situar muy bien en Roma. Todavía la figura imperial, a pesar de todo este boato, cierto cortesano, sigue siendo un líder militar, como tú dices. Exacto. Todavía no estamos en la corte de los valentinianos, No, ¿cierto? claro. Como Honorio, que ya son títeres y son figuras de paja al final. Ujú. Pero acá tenemos a estos líderes vestidos con sedas y perlas, pero que iban al frente del ejército. Exacto. Y eso es interesante. De hecho, Juliano es llamado a Milán, en ese momento ya sede del gobierno, y rápidamente se dice que por mediación de la mujer del emperador, Eusebia, es enviado a lo que hoy día serían las inmediaciones del lago Como, Claro. ¿no? Y pasa 6 meses en presidio y nadie le explica nada. No, y él dice, bueno, aquí me llegó a mí la guillotina. Exacto, Sí, ya, bueno, todos mis parientes cayeron, soy el último. Exacto. Y lo curioso es que mandan después a Juliano a la Galia, ¿cierto? Una Galia que está absolutamente devastada y desorganizada, porque una de las cosas que generó estas guerras civiles entre los descendientes de Constantino fue que muchos de los usurpadores, de los herederos, empezaron a traer ejércitos mercenarios de bárbaros Exacto. que quedaron instalados en la Galia Ujú. y que además hizo que la frontera fuera mucho más permeable de lo que era. Entonces ahora Claro. habían incursiones y la Galia era un lugar, una suerte como de Araucanía. Exacto, no, y no pensemos tampoco que esta era gente así totalmente ajena a lo que pasaba en Italia, sino que No. más bien eran provincias y dentro de la Galia, facciones, ¿no? Exacto. Desde Flandes hasta la parte meridional, donde si aparecía un líder del este, muchas veces él armaba levas militares y se sumaban a estos liderazgos. Exacto. Estamos muy lejos de la Galia de Vercingétorix, Julio César. O sea, Posiblemente es la Galia que el mundo bárbaro mejor nos va a heredar, ¿no? Aquí se está formando la Francia. eso te iba a decir, o sea, medieval. tenemos que pensar que del Imperio Occidental estamos hablando por lejos de la provincia mejor organizada, más rica, incluso más que la península itálica en este Exacto. minuto. Entonces, mandan a esta Galia a Juliano, que uno cabe incluso preguntarse si Constancio se quería deshacer de él, pero sin mancharse las manos. Es decir, o sea, Exacto, ¿no? mandémoslo a pelear con este líder germano que se llamaba Nodomario, Claro, Alamán, ¿no? claro. Entran por el este. para que lo fulminen allá. Y de repente este joven desgarbado se transforma en una suerte de genio militar que logra no solamente salvar la Galia desde el punto de vista, digamos, bélico, una serie de campañas pero impresionantes, sino que administrativamente la rearma. Claro, y estamos hablando que posiblemente de las fronteras del imperio, pelear contra los alamanes
era entrar, como tú bien dijiste, ¿no? Una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Sí, claro. A una frontera muy fronteriza, lo diremos así, los Vosgos, ¿no? La frontera franco-germana, ¿no? Diríamos hoy día. eh, eh, es un mundo difícil, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en las escenas de Gladiador, cuando parte, Sí. ¿no? En la Germania luchando Marco Aurelio. Es eso, ¿no? Bosques de emboscada, Claro, la donde selva los bárbaros negra. están peleando de alguna manera en cancha propia, están de local. Es una situación que necesita un liderazgo militar, una estratega, ¿no? Que hay que ser alguien. Y este joven, flaco, ¿no? Que está ahí y que Sí. anda con Plotino bajo el brazo, no representa ese liderazgo tradicional. Y lo que es interesante, es medio anecdótico, pero no deja de ser interesante sobre Juliano, para todos los amantes del mundo francés, ¿cierto? Sí. Es que estamos hablando que en la Galia estaban quizá en ese minuto las ciudades más importantes de la Roma, ¿cierto? Occidental. Sí, sí. O sea, tenemos Treveris, tenemos Magneticum, tenemos ciudades gigantescas, pero la ciudad más importante hoy de la Galia, Francia, ¿cierto? Es París. Y va a ser Juliano quien la va a poner en el mapa. O sea, Exacto. ya existía París, que se llamaba Lutecia. Pensemos, por ejemplo, en el mapa de Francia, el rombo. Uno dice, claro, el Sena está muy arriba. Estaba muy entrado hacia los pueblos bárbaros, Sí, con un clima que no acompañaba. Uno piensa al actual Lyon, ¿no? Lugdunum. Lundunum, ¿no? Era el centro gravitacional del Exacto. Ródano hacia el Mediterráneo. Y las ciudades que topaban con el Rin, por otro lado. Claro. Y Colonia, que era la última gran fortaleza, pero Lutecia, una isla en el Sena que se piensa como una Este río ciudadela. pantanoso. Exacto, pero que está justo en el noreste, diríamos. Hay otra zona fortificada que es Reims, ¿no? Claro. Que después va a ser el centro del mundo bárbaro, ¿no? El mundo franco, y de ahí nace la Francia y la Francia moderna. Va a ser eso, y es porque en esta época, ¿no? Se posiciona esa zona como, diríamos, como la cabeza de puente. Bueno, esa escultura que está ahí, Exacto. de hecho fue encontrada en París, Sí. ¿cierto? Está, y si no me equivoco, está en el Museo de los Cluny. Baños de Cluny. Sí. Que yo creo que de las cosas que, si se visita París, ¿no? O sea, olvídese del Louvre, pero vaya. No. Pero si es que hay un lugar que vale la pena. Y que además no debe tener turistas, po. Es que es fascinante. Tú vas y puedes estar todo el día. Aparte que es precioso, es de una factura tremenda el museo, y además que pueden ver otras cosas fascinantes, pero el museo de Cluny, en Saint-Germain-des-Prés, en la entrada, ¿no? Cruzando la isla, ¿no? Ustedes van a encontrar, o sea, un espacio termal, ¿no? El Frigidarium, Claro. que está intacto de manera subterránea. La cantidad de escultura galo-romana Claro. es tremenda, incluso la cantidad de escultura mixta, ¿no? Una mezcla entre como santería católica, diríamos, cristiana, Sí, es que empieza con como elementos paganos. a nacer el románico ahí. Exacto, es muy fascinante ese museo. Además que después ya hay cosas de plena Edad Media, ¿no? Siglo II, están los famosos tapices, ¿no? Sí, po. Entonces, La Dama y el Unicornio, o sea, un museo fantástico. Yo creo que de los lugares que vale la pena ver, y es un lugar que uno entra al Frigidarium y uno va tocando. O sea, Sí, claro. como hay poca gente, como es un museo muy de nicho, diríamos, medievalista, ¿no? Uno va y qué mejor, ¿no? Que estar ahí. Sin chinos. Sí. No. Así que aquí nace París, ¿no? Aquí nace la Exacto. fortificación en el Sena. Y de hecho es nombrado como emperador por sus tropas en Lutecia. Exacto. Entonces es interesante. Así- Bueno, tú mismo dijiste, ¿no? Se enfrenta frente a este líder bárbaro en los Vosgos, ¿no? La famosa batalla de Estrasburgo. sí, que es pero épica, ¿cierto? Juliano tenía muy claro que él no quería un nuevo Teutoburgo, No. ¿no? Y hay que imaginarse, o sea, Estrasburgo es una zona difícil. Ha sido difícil prácticamente en todas las guerras de Europa Occidental, ¿no? La zona de los Vosgos, del Sarre, son zonas Sí, es de complicado. campaña, ¿no? Hay que pensar las Y como las dices carpas tú, de con los Castro. germanos, ¿cierto? Peleando en su lado de la cancha. O sea, Exacto, y que Juliano haya podido, en poco tiempo, estamos hablando muy poco, 2 años. sí, o sea, prácticamente 2 temporadas de guerra, nada más. Hacer algo que no había logrado ni Constancio ni sus generales en prácticamente una década. Eso, y lograr además la adhesión
de los galos, es decir, convertirse en un liderazgo visible. Parece ser que no era tan enclenque este personaje. No, y además que, claro, y yo creo que ahí él empieza, ¿cierto?, a sondear este tema del paganismo, porque no hay que olvidar que estamos en un mundo que se está convirtiendo al cristianismo, pero más que nada en la parte oriental del imperio, ¿cierto? En el mundo todavía occidental queda mucho el paganismo, incluso no el paganismo clásico, sino que todavía además el paganismo bárbaro de la Europa templada. Exacto. Entonces, aquí Juliano va a encontrar adherentes tanto en las altas esferas como en el ejército llano. De hecho, ¿no? Uno, por una cosa de cercanía cultural, ¿no? La Alta Edad Media occidental, ¿no? Está muy marcada por el martirio muy posterior, diríamos, ¿no? La época tradicional del circo romano, ¿no? Y está muy marcada por un elemento que siempre impactó, diríamos, de los pueblos germánicos, que era su resistencia a la conversión. Claro. Y por lo tanto, claro, es una zona... Que va a durar hasta la época vikinga. O sea, Exacto, es una zona muy difícil, ¿no? Era una zona de misión. Aquí nacen los grandes centros de peregrinación de Occidente por lo mismo, ¿no? Porque son santos que de alguna manera estuvieron a la vanguardia, pero también lo que te está demostrando es que es una historia de muy difícil conquista espiritual. Juliano, diríamos, además, es parte como de una larga tradición en las Galias, ¿no? Se decía que en esta época, siglo IV, en las Galias se recordaba como momento épico la entrada de Julio César. claro. Y se decía que, bueno, frente a la opresión de la administración romana, aquí había una serie de magistrados, personajes de provincias que eran muy abusivos, Sí, con cobros una de corrupción impuestos también. espantosa. Es un mundo también que se empieza como a ruralizar, a feudalizar. Y que no era, o sea, ya se había intentado independizar varias veces. Exacto. Habían existido varios intentos de imperio galo-romano con líderes romanos, ¿cierto? Con Póstumo y una serie de otros líderes que habían hecho una secesión del mundo romano porque esta zona era tan vasta, tan rica, tan habitada que de alguna u otra manera necesitaba una administración propia. Exacto. Y además, el sueño, diríamos, del pueblo llano, de que llegara un poder externo, la figura del César, Augusto, a ser árbitro de la vida, ¿no? A hacer gobierno. Exacto. Y Juliano representa muy bien eso, y como tú dijiste, en un momento las tropas se van a levantar, en un momento también en que el emperador, Constancio, ¿qué le interesa? Le interesa el oriente. Están los persas ahí en una especie de guerra fría, ¿no? Incluso el Danubio es más importante, ¿no? En la geopolítica del imperio. Por supuesto. Y de alguna manera él disminuye las tropas, envió una serie de misivas muy odiosas por medio de funcionarios imperiales, y un día Juliano se despierta en París, la actual París, ¿no? Y ve que sus generales y las huestes lo están proclamando César Augusto. Exacto. Él en este momento es César, es una especie de líder militar. Es un heredero, es un subalterno imperial. Digamos. Y que tiene que dialogar mucho con los funcionarios imperiales. No era una cosa así muy autocrática. No, y lo interesante es que, claro, el mundo de la Galia lleva 50 años prácticamente abandonado. La frontera del Rin lleva 50 años abandonada. Nace este líder, se foguea este líder militar ahí. Y él también, ¿cierto?, se siente con la capacidad ahora no solamente de gobernar la Galia, sino que de gobernar el mundo. Exacto. Pero hay un problema práctico. Constancio tiene 200.000 hombres y él tiene 20.000. Exacto. Es decir, hay una realidad. Lo que pasa es que está lejos todavía. Las informaciones, más o menos las misivas de esta época, estamos hablando del año 360. 300, claro, 60 hasta el 67, si no me equivoco. Hasta la muerte de Juliano, Sí. 363. 363, perdón, estamos hablando del 350, más o menos. Estamos hablando entre los años 50 y 60, lo de la primera parte, ¿no? Y es una época que las misivas entre emperador y César son de un mes. Entonces, claro, sí. De hecho, lo más que se acerca a Constancio es Antioquía, que es el gran centro urbano del Levante. Y uno dice, bueno, Juliano decide cruzar su propio Rubicón. Claro. Bajar, ¿no?, Que a Italia. y volver a Oriente, porque pensemos que él en realidad nunca había estado en Occidente. Exacto. Lo vemos como, desde su minuto en las campañas en la Galia, como un emperador muy occidental. Exacto. Pero en realidad es un hombre que viene justamente de la actual Turquía. O sea, no. Y va a ser justamente después de que va, ¿cierto?, que
cruza los Alpes, va a ir a los Balcanes, que es la gran zona de reclutamiento militar romana desde hace ya varios siglos, para ganar, ¿cierto? Y juntar apoyos para enfrentarse a Constancio. Exacto, y cuando logra de alguna manera traer para sí a los sármatas, ¿no? Y de alguna manera ya conquista de alguna manera dos grandes centros militares del imperio, que es la Galia y el Danubio, diríamos. Sucede que Constancio, inesperadamente, además, porque estaba enfermo, pero no grave, muere. De hecho, se había vuelto a casar, había tenido una hija, y esperaba tener hijos. Y lo curioso es que antes de morir, una de las últimas cosas que hace es oficializar el nombramiento de Juliano como Augusto. Bueno, esto es una guerra civil, pero que jamás se declara, ¿no? Juliano le está escribiendo misivas y firma como Juliano César. Claro. ¿No? Jamás dice, yo me he laureado. No, y lo interesante es que el mismo Constancio dice, yo no estoy dispuesto a compartir el poder, pero si yo ya no estoy, no puede ser otro que Juliano el que quede justamente al mando. Bueno, y Juliano, a medio camino de Oriente, se encuentra como Augusto. Con las riendas, ¿cierto?, del mundo, del imperio más grande y más poderoso del mundo en ese minuto. Y va a tomar ahora una serie de decisiones que lo van a hacer pasar a la historia como este personaje, ¿cierto?, icónico que va a ser. Exacto. Pero antes de hablar de eso, quiero que hagamos una breve pausa y ya regresamos con nuestro tema. Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo para retomar nuestro tema sobre el gran, único e inigualable Juliano el Apóstata, ¿cierto? Bueno, y tenemos a este joven Juliano, líder militar, estratega, avanzó por el territorio romano occidental y ahora tiene que ir al centro de poder. ¿Cuál es la capital? Si es que hay capital en este momento, la ciudad de Constantino. Exacto, Constantinopla. Y una de las primeras cosas que va a hacer, y que desde el punto de vista cierto histórico y ahora ya más removidos en el espacio y en el tiempo lo vemos como una suerte de tirano, pero va a ser una purga. Y que era algo muy común y entendible. O sea, tenemos que pensar que en la corte de Constancio muere Constancio, pero no mueren todos sus esbirros. Exacto. Que podían seguir, digamos, intrigando y confabulando para poner a alguno de sus peones en el trono. Y lo que va a hacer justamente Juliano es eliminar a una serie de personajes importantes, entre ellos dos eunucos que parece que eran terribles, ¿cierto? A lo Game of Thrones, que intrigaban contra todo el mundo. Hay muchas historias narradas, ¿no? Ahí las fuentes, Amiano Marcelino, que es muy posterior, pero claro, nos narra que... O sea, no es posterior, si fue soldado en el ejército de Juliano. Ah, perdón, claro, es posterior a otros que menciona, claro, porque hace una gran historia Amiano. Sí. Pero la gracia de Amiano es que, claro, narra unas especies de grandes orgías, ¿no? En Constantinopla, en donde él... de alguna manera encierra a estos personajes, los captura, los condena a muerte, exilia a otros. En algunas cosas fue muy magnánimo, quizás cualquier gesto dentro de su familia se consideraba magnánimo, porque eran todos muy terribles, pero por ejemplo con la mujer de Constancio, la última, y a su hija, mujer que no ve amenaza, les permite el exilio. No, pero lo que es notable es cómo pasamos de un personaje cierto... silencioso, débil, a un hombre que ya está haciendo una purga en la que está más que haciendo un baño de sangre y tomándose venganzas personales, está limpiando una corte que intrigaba, ¿cierto? Una corte corrupta. Exacto. Donde va a sacar a estos dos eunucos jefes, uno que se llama Paulo Cadena, que le llamaban Cadena porque parece que era un torturador específico. Que valga decir como que qué lástima que se haya perdido la costumbre de los eunucos. Ahora que está volviendo estos temas de la identidad de género, ¿cierto? Se podría instaurar los rápidamente siempre en el gobierno. También este ataque, ¿no?, hacia la corte, ¿no? Siempre se vio en Juliano una especie como de occidentalismo frente a la orientalización. Más bien yo creo que tiene que ver con que Juliano quería ser muy ejecutivo.
Sí, que comprendía absolutamente. mucho que la corte, con eunucos incluidos, más el boato, ¿no? Aquí había una especie de gran manto que cubre el trono, hay que posternarse, ¿no? Sí. Frente al emperador. Había toda una rutina de antecámaras antes de llegar al emperador mismo. Juliano dice, bueno, hay que ser prácticos en el fondo. No, o sea, era una burocracia ceremonial Exacto. espantosa que, claro, él ve en los líderes militares de antaño, ¿cierto? Incluso quizás en la figura odiada de su tío abuelo Constantino, ve esto, como dices tú, lo pragmático. Y una de las decisiones que él va a tomar, ¿cierto? Dentro de este pragmatismo, aparte de la purga, es decir, ok, hay que purgar la corte y para poder volver a la Roma de antes, tenemos que volver a la ideología, a la filosofía romana de antes, y Exacto. empieza toda una guerra ideológica contra el cristianismo. En primer lugar, ¿no? Estamos en un momento en que ya existe un primer templo en Constantinopla dedicado a la filosofía, ¿no? De alguna manera, o diríamos al gran logos, ¿no? Divino. Santa Sofía incluso se está expandiendo. No tiene nada que ver con la Santa Sofía actual, pero ya tenemos un espacio que podría haber sido tradicional para ser emperador de alguna manera público, y más bien él empieza a buscar un lugar distinto, ¿no? Claro, Y se da cuenta que en Constantinopla no queda nada en el espacio urbano que rememore los antiguos rituales, ya sea mistéricos o paganos, públicos que existían. va a tener que cruzar, ¿cierto?, el estrecho para encontrarse Exacto. con eso. Y, y de Pero alguna oye, manera antes quiere... de eso hace una jugada que yo siempre la he encontrado maestra, porque hace un movimiento político que yo lo encuentro brillante, porque logra desarmar el mundo cristiano ganándose adeptos del mundo cristiano, Exacto. que es que trae del exilio a todos los obispos y sacerdotes que fueron exiliados y excomulgados por supuestamente eh, participar o ser, digamos, voceros de sectas que no eran la, Exacto. digamos, católica apostólica. Estamos hablando de una época que los obispos, cuando hablamos de los obispos, el obispo de Nicomedia, el de Nicea o el de Constantinopla, ¿no? Constantinopla tiende a ser estos centros igual que Antioquía, que son como la cabeza, ¿no? Claro. Administrativa y espiritual de la iglesia. Cada uno era una suerte de figura papal de su propia iglesia y de su propio credo. Exacto, que entran en la corte muchas veces, ¿no? Generalmente en realidad, y que son autoridades, y la mayoría de alguna manera practica una herejía dentro del Sí, cristianismo claro. que hoy día conocemos, era el arrianismo, El que arrianismo, fue ¿cierto? el principal dentro de la élite cristiana en su momento. De hecho, siempre se ha llamado respecto al cristianismo de Nicea, ¿no? Porque era el que... No, y después vamos a tener emperadores que son nicenos, emperadores que son ortodoxos, emperadores que Exacto, son arrianistas, entonces, pero siguen siendo todos cristianos. exacto, pero ahí estamos hablando que son diferencias radicales, así como Juliano es apóstata, ser hereje, ¿no? Dentro de este mundo de estas sectas cristianas implicaba también una gran diferencia. O sea, se odiaban a Por muerte. eso el credo hoy día de la Iglesia de Roma, ¿no? Se llama Niceno Constantinopla, porque está tomando la gran tradición del obispo de Nicea, que en algún momento estuvo solo, ¿no? En este Claro. gran debate respecto a la naturaleza del Hijo, respecto a la divinidad de Cristo. Bueno, y todo lo que habían demorado, ¿cierto? Esta familia imperial y los mismos cabecillas de la iglesia en sacar estas, a vista de ellos, manzanas podridas del cajón, Exacto. lo que hace Juliano es volver a meter las manzanas podridas y deja que se terminen agarrando entre ellos. Exacto. Y en el fondo, porque esto de sacar la disensión dentro de la iglesia consistía más bien en que quiere un episcopado al servicio de la corte, Claro. ¿no? Eh, Juliano, bueno, pareciera ser que no tenía grandes intereses de ser un emperador cristiano y por lo tanto estaba dispuesto a desordenar este espacio, permitiendo la aparición de otros cultos, incluyendo los propios de él. Por eso también se va a convertir por mucho tiempo Juliano en un símbolo, en un paladín de la libertad de culto. Sí. No era propiamente eso en términos modernos, pero No, pero lo que sí, como que, por lo menos las fuentes dicen, las fuentes que son, ¿cierto?, un poquito enemigas de él, que se ponen en sobremarcha, una de las cosas que se habían perdido en el mundo, incluso ya pagano de la antigüedad tardía, era el tema de los sacrificios.
es muy Cuando hablamos entretenido. de los sacrificios, ¿cierto? No estoy hablando de sacrificio humano, pero era muy Ujú. común que tú, cuando vas a hacer una ofrenda o una petición, ¿cierto? A una deidad, supongamos al templo de Apolo, yo llevo una pata de vaca o sacrifico un Exacto. conejo ahí. Sacrificios cruentos también, ¿no? La unción con sangre muchas veces del Claro, toro mitriáico. O sea, exacto. existía, hay una imagen, ¿no? Eh, Y los enemigos de Juliano le pusieron el matarife, porque exacto. parece que se puso medio azteca para sus No, no, y cosas. de hecho parece que igual escandalizó a los filósofos Pagano, filohelénicos. claro, sí, Porque, porque es que yo creo que quiso retomar todo el tiempo perdido de sacrificios que nos exacto, hicieron. como vivamos como en la época de Aristóteles, pero no hagamos los cultos mistéricos, pero ahora ya son una especie de club de fans así que se ponen capuchas y que peregrinan hacia ciertos santuarios, pero no quieren recrear las bacanales que habían Claro. de alguna manera rituales del momento. Tenía mucho, a mí se imaginaba algo como de logia, hermandad, Sí, ¿no? sí, hay un secretismo, claramente, yo creo que eso es lo curioso de Juliano, que dentro de su, digamos, megalomanía, él no quiere el cristianismo, pero tampoco quiere hacer partícipe a todo el mundo de este nuevo paganismo. Ujú. Lo ve como algo muy exclusivo de él. No, y además Es como, se me ocurre como un poco como Akenatón. exacto, y además es una cosa elitista en el fondo, porque es una especie de tradición romántica. Bueno, es como el romanticismo, no es para todos en el fondo. No, claro. No todo el mundo tiene visiones poéticas del pasado ni espirituales respecto a los cultos anteriores. Hay que ser una persona más sofisticada. Y esa sofisticación además contrastaba con lo que llamaríamos el cristianismo popular, Sí, po. ¿no? Con las creencias que son originalmente creencias muy contraintuitivas de lo que es el mundo antiguo. Oye, tenemos que ya ir cerrando el tema, pero Exacto. se viene quizá la parte más icónica y importante, y es que dentro de estas, no quiero llamarlo locuras, pero sí de autograndamiento que tiene Juliano, decide que va a emprender la campaña que ni Constantino ni Constancio pudieron emprender, que es contra Persia, ¿cierto? Exacto. Contra el imperio persa sasánida. Él ya venía de los éxitos militares, ¿cierto?, en la Galia, pero una cosa es la pichanga de barrio y Exacto. otra cosa es el mundial FIFA. Sí, sí. Y se embarca en esta campaña que de hecho le va bien en un comienzo, logra llegar hasta las murallas, ¿cierto?, de la capital, de Cesifonte, de los persas sasánidas, sin oposición, y ahí es cuando todo se empieza a ir un poquito al traste. Exacto. Em, Ya se ha ganado odiosidades, descabezó el ejército junto con su entronización, de alguna manera baja. Claro, es que ahí hay un gran problema, que trae a los mandos de su ejército de Exacto. Occidente y los mezcla con los mandos del ejército que había quedado Constancio, y ahí ya tenemos un ejército que está disfuncional. Claro. También, si bien tenía su gente de confianza, a veces los más cercanos pueden ser los más peligrosos y también él empieza a formar nuevos pretendientes. Y hay otro factor que es muy importante en su dinastía. ¿Qué pasa con la descendencia? Ha muerto su mujer, que era hermana del emperador anterior, Claro. es decir, Helena, ¿no? Además, todo en extrañas circunstancias, porque se le han muerto varios hijos a Helena también antes. Se dice que por la emperatriz, la mujer de Constancio, ya que ella no tenía heredero, no Obvio. quería que otros lo tuvieran. Estos son intrigas palaciegas constantes. Y de alguna manera vemos que Juliano llega como a su cenit, es una especie como de Alejandro, porque está realmente renovando el imperio. Exacto. O sea, sí, es un tipo que está haciendo cosas como a lo Trajano. Exacto. Y está llegando más lejos de lo que había llegado cualquier emperador de la antigüedad tardía en ese minuto. El último emperador, si no me equivoco, en lograr llegar hasta Cesifonte mismo había sido Caro con Carino en el año 270 y tanto. ¿Ya? Ninguno de los emperadores de la tetrarquía había logrado No, y saquear pensemos Cesifonte. en la mayor extensión del imperio. Cuando uno ve el mapa, que es Trajano con su última campaña, muere Adriano porque llega más al norte, pero claro, el oriente tiene un Septimio límite Severo, claro. O sea, sí, aquí hay el primer intento de querer, no sé si destronar el imperio sasánida, pero aquí empieza toda una historia muy interesante, además, que yo creo que vamos a tener que retomarla Exacto. en el próximo episodio. Así que te dejo cordialmente invitado para que hablemos no solamente del fin de Juliano, sino que de otro emperador que pasa muy desapercibido y que fue tremendo, que es Valentiniano, ¿cierto? Bueno, Valentiniano primero.
y que esto es fantástico, porque Juliano cierra su familia, ¿no? El donante de Roma, que es Constantino el Grande, cierra con Juliano el Apóstata, Claro. el sobrino nieto, ¿no? Y se acaba la dinastía también en esta como gran tragedia, ¿no? Es una verdadera teleserie. Exacto, así Claro. que ya continuará la telenovela para nuestros seguidores y radio escucha. Así que gracias, Guillermo, por Gracias a venir. Espero poder tenerte aquí la próxima y muchas gracias a todos por acompañarnos este día sábado. Nos vemos.